y vamos a tomar en cuenta la criminología positivista, tomando en cuenta ya análisis científicos empíricos que comienzan a partir del siglo XVIII y obviamente la evolución de la tecnología y la ciencia, que es muy importante para que nosotros podamos entender la evolución del saber histórico, del saber científico de las personas. Vamos a ver este video, por favor. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, llevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada. Poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio de Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial?
La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que llevaba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la segunda revolución industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón. Bien, entonces, estamos hablando de una situación en la que el ser humano como tal va a evolucionar, También garantizarás la vida. va a ir evolucionando en ciencia, en tecnología, y obviamente a través de eso también se va revolucionando en otras ramas del saber, ¿ya? Entonces, lo importante de la revolución industrial es que abre una brecha histórica, una brecha social, que ayuda a que podamos nosotros poder analizar la conducta del individuo, de la persona, ya no con el miedo del oscurantismo, ya no con el miedo de los tribunales inquisitoriales, sino ya con un enfoque científico que va a dar al ser humano la vía libre para poder abordar temas que antes eran tabú. Entonces, aquí entra la criminología positivista. ¿Por qué se dice positivista? Porque se basa en estudios ya científicos. Muy importante. Entonces, a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, los estudiosos del crimen y la criminalidad comenzaron a enfocarse en las causas del crimen, analizando al ser humano
como animal pensante evolutivo. Y el primero que hace esa afirmación es Charles Darwin, el que plantea el origen de las especies. La criminología positivista destrona el pensamiento del origen divino y alma omnipotente, al negar la influencia sobrehumana de su libre descontrol por el libre albedrío. Analizando sus características físicas, su constitución física y biológica, que influyen de una u otra forma en su personalidad. Inserta el comportamiento del individuo en una dinámica de causas y efectos que rige el mundo natural o el mundo social, extirpando la influencia teológica. Por lo tanto, tomando en cuenta la criminología positivista, estos van buscando factores que pueden influir en la conducta del ser humano y clasifican en factores biológicos y factores sociales. ¿Qué se entiende por factores biológicos? Es una cadena de estímulos y respuestas determinantes internos. El infractor es un prisionero de su propia patología. ¿Qué significa eso? Que el delincuente o el delito está inserto en su ser. En cambio, tomando en cuenta los factores sociales, son procesos externos causales ajenos a uno mismo. Y es el sujeto que es vinculado o asociado por su entorno social. Un análisis de esto es esta expresión firmada por Charles Darwin. Un esclavo de su herencia, encerrado en sí, incomunicado de los demás, que mira al pasado y sabe, fatalmente escrito, su futuro. Un animal salvaje y peligroso que explica su conducta. Esta afirmación, nuestros abuelos, a través del saber popular, lo reflejan en un dicho: de tal palo, tal astilla. Vamos a ver ahora cómo van influenciando y cómo van estudiando factores biológicos y factores sociales para ir clasificando al ser humano. Frenología o craneología. Influenciado por los relatos populares de Italia y Alemania, recopilado por los hermanos Grimm, famosos cuentistas de la Blancanieves, los Siete Enanitos, entre otros, planteó a fines del siglo XVIII el médico alemán Franz Joseph Goll la frenología o craneología, intentando relacionar la estructura cerebral, la cavidad ósea, con las inclinaciones del criminal, como punto de partida de las características de la personalidad y cómo se relacionaba esto con la forma del cráneo. Estableció que los caracteres y las funciones intelectuales de un individuo dependían de la conformación externa del cráneo, es decir, que podría analizarse las facultades y funciones de la mente porque ciertas áreas del cerebro se correspondían con caracteres neuropsicológicos, guardando relación con el tamaño y la forma externa del cráneo. Por lo que en el examen externo craneal permitiría reconocer el carácter y actitudes de la persona y su inclinación delictiva. Y aquí vemos cómo Goll
hace una clasificación tomando en cuenta, ¿sí?, los rasgos somáticos del cráneo. En este aspecto es importante tomar en cuenta la clasificación que hace Testi con referencia a la anatomía humana. En el libro de Anatomía Humana de Testi, también Anatomía Humana de Netter, estos clasifican las características del cráneo a través de el hueso, porque es una estructura fija que no cambia. Lo contrario del músculo, que este puede ser contraído, ensanchado o reducido. Para Testi y Netter se clasifica en externocraneal, o sea, fuera del cráneo, interocraneal, dentro del cráneo. La Facultad de Medicina de la San Simón, de la Univalle, de la UNO y de la UNITED, y obviamente del Ministerio Público, toman la clasificación anatómica de la cabeza del libro de Anatomía Humana y Orientación Clínica de Moore. Moore, perdón, clasifica el cráneo en dos partes. Neurocráneo, que comprende la parte que está el cerebro, que son las parietales, la frontal, la occipital, cigomático posterior, y la parte de adelante, donde está nuestra mandíbula, nuestra nariz, los ojos, lo clasifica en viscerocráneo. La estructura que da forma en sí a la cara, ¿sí?, es el complejo cigomático, o sea, una protuberancia, ¿sí?, en la cual pasa en forma posterior los músculos masticadores. Ese hueso o ese complejo cigomático o hueso cigomático, también conocido, nosotros vulgarmente lo conocemos como pómulo. Mientras más grande o macizo es nuestro pómulo, más redonda o maciza es nuestro rostro. Puede ser la muchacha que tenga un cuerpo flaco, esbelto, pero si su cigomático es ancho, obviamente su cara siempre va a ser ancho. ¿Están entendiendo? Importante. Cuando vemos aquí la clasificación que hace en los gráficos que vemos de Google, vemos dos tipos de clasificación. Arriba, la clasificación femenina y abajo, la clasificación masculina. Es importante indicar que este tipo de clasificación, ¿sí?, hoy en día en algunas partes ha sido superado. O sea, no porque tu cara tenga esa forma significa que sea así. Pero existen corrientes científicas, anatómicas y médicas que todavía ratifican esta situación. Video que les voy a mandar una vez que termine la clase para que se den cuenta. ¿Sí? Bueno, no se olviden que los hermanos Grimm hacían una descripción anatómica topográfica de las personas que intervenían en sus cuentos. Y por lo tanto, esas deformaciones que al ser relatadas en los cuentos en esa época, hacía que la persona vaya relacionando esas características morfológicas con las características de la conducta de la persona.
muy importante para que nosotros entendamos cuál era el propósito de esa clasificación. Aquí, como podemos ver, creo que ya se habrán dado cuenta, la distancia. Aquí tenemos nación, la unión de los huesos de la nariz en medio de los ojos, y lagma, la unión de los huesos parietales con el hueso occipital, como vemos acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y vemos cómo vamos clasificando estructuralmente a través de la anatomía humana. Entonces vemos a una persona normal que tiene una simetría entre el lagma y el nacio. Entonces, entre la unión de los huesos de la nariz a nivel de los ojos y la unión de los huesos parietales y occipital en la nuca. Cuando vemos en la segunda imagen una situación ampliada de esa distancia que sería ya asimétrica, ¿sí? Vemos en nuestra iconología, en nuestras imágenes representativas, hasta las imágenes de los ángeles, de las muñecas bonitas y todo, que esta simetría ancha da la percepción de que es una persona correcta y angelical, ¿cierto? Fíjense las muñecas de sus hijas. Fíjense las imágenes de los angelitos. En cambio, cuando la simetría es menor, ¿qué significa eso? Que existe una menor distancia proporcional, somáticamente hablando, entre el lagma y nacio, en la que vemos que existe una mayor protuberancia en la región inferior con un ángulo oblicuo. Vemos en la iconografía, en los dibujos animados, a una persona agresiva y mala. A ver, ¿en qué dibujo animado aparece? Porque ustedes que han visto dibujos animados en su época, ustedes todavía son de la época donde había todavía dibujitos animados de esta forma. ¿En qué dibujo animado vieron a esta tercera persona? Pregunta. ¿En qué dibujo animado vieron a esta tercera persona? Vuelvo a repetir. Looney Tunes. Por un lado, Looney Tunes. Por otro lado, no era el malo de Popeye. Por otro lado, no era el... ¿Qué? Popeye. Popeye era. Ah, era peleonero, ¿cierto? Sí. En Pinocho, el muchacho que pelea, el muchacho revoltoso, el muchacho mentiroso, el muchacho que fuma, tiene esa forma de cara. Incluso le ponen un gorrito. En Tom y Jerry lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y cómo nosotros vamos viendo, ¿sí? Eso se llama estereotipo. Vamos viendo determinados iconos y al ver a una persona así, la vamos relacionando. Gold toma en cuenta para establecer sus parámetros la forma del cráneo y la cara, las arrugas de la frente a través de la profundidad, longitud, posición, las bifurcaciones, las protuberancias y chichones craneales.
La frenología fue muy popular durante los siglos XVIII y XIX, en especial en Alemania, pero dejó huellas en el pensamiento común de las personas hasta nuestros días, influenciando profundamente en cómo nos imaginamos, tomando en cuenta las características craneofaciales de los personajes malvados y delincuentes. Esta situación repercutió hasta el día de hoy en los actores y artistas que adaptan, utilizando maquillajes, su cráneo y cara para interpretar a personajes malos o delictivos, ya sea en el teatro, cine, novelas y series animadas. Siendo un icono social, cinematográfico y televisivo, la imagen transmitida por los medios de comunicación. Lavater. Independientemente a lo que quiso transmitir Gold, tomó en cuenta más la nariz. Entonces tomó en cuenta la región de la nariz. Y aquí vemos la fisiografía de Lavater tomando en cuenta la nariz. Y esta nariz trató de hacer también un estereotipo de las personas. Entonces, cuando vemos una persona con la distancia, ¿sí?, que tenga la nariz en la base con el vértice en una distancia menor, relacionamos como si fuera una persona que sabe robar. Cuando vemos a una persona, y eso van a ver en la iconografía de Disney, especialmente en el ¿cómo se llama? El jorobado de Nostradamus 2, vemos a las personas que estafan, que engañan, con una característica recta de la nariz, desde el nacio hasta el punto del vértice de la base. Entonces ahí vemos a una persona estafadora. Cuando vemos a una persona con nariz aguileña, pensamos que es una persona mala, agresiva. Mira esa nariz de bruja, mira, ¿sí? Y cuando vemos a una persona con su nariz en punta, relacionamos con una persona mentirosa. Mira, Pinocho había sido, ¿cierto? Por lo tanto, Lavater deduce los rasgos fisiológicos de la persona, la forma de los ojos, la nariz y la boca, la distancia entre estos rasgos y puntos faciales, y toma en cuenta dicha distribución fisiológica para tratar de determinar, por un lado, su coeficiente intelectual de la persona y las características morales de la misma. Además, el comportamiento antisocial del individuo está influenciado en su historial familiar, su medio socioprofesional. La teoría de Lavater influenció enormemente en los medios teatrales, cinematográficos y televisivos, al relacionar los personajes delictivos con los rasgos faciales. A eso se llama estereotipo fisiológico delincuencial. Y ahí vemos, fíjense, cómo Lavater, a través de su iconografía, va clasificando, tomando en cuenta las cejas. La tercera de la primera fila, fíjense, cuando tienes las cejas pobladas y unidas, pensamos que es una persona mala, ¿sí? Ahí vemos también las narices, la boca, ¿cierto? Y obviamente la composición de la nariz. ¿Qué entendemos por estereotipo? Etimológicamente proviene de las palabras griegas estéreos, que significa sólido, y tipos, que significa marca. El estereotipo es la perpetuación de una imagen simplista de la categoría de una persona, una institución o una cultura. Suele ser negativo, degradando el pensamiento individual hacia una esclavitud o casi una esclavitud de formulaciones predefinidas. Bloque de inflexión original inicialmente.
que se opone a un razonamiento crítico por nuestra parte o por parte de otros a la luz de experiencias nuevas o diferentes. Walter Lippmann, en su libro Opinión Política del año 1922, se basó en este concepto para referirse a las imágenes de nuestra cabeza, que se resisten al cambio. Y aquí tenemos la iconografía que nosotros relacionamos. Aparecen anclados en perjuicios, es esencialmente irracional en algunas sociedades, que van clasificando a los judíos, a las mujeres, a los negros, los homosexuales o los extranjeros. Están marcados por un estereotipo muy negativo. Y aquí vemos unas formas de estereotipo. Y como vemos en la primera imagen a colores, vemos cómo vamos clasificando a las personas por sus características culturales, sociales. Obviamente que en Bolivia esto ya se considera un delito, de acuerdo a la ley 045, ¿sí? Ley contra todo tipo de discriminación, ¿sí? Pero obviamente es importante indicar que a pesar de que exista esa ley, en nuestra sociedad sigue habiendo esta forma o estos estereotipos. A pesar de que es delito, claro, sigue existiendo esta forma de pensar, esta forma de tener ese pensamiento. Estamos. En la figura blanca dice, no todos los musulmanes son terroristas, lo que ya hemos visto. En realidad, si puedo verte bien, mi cabello es real, no puedo causar con quien yo quiero. No soy de un color, no te cortaré el césped. No todos los latinos somos mexicanos. No soy basura blanca. No todos los asiáticos somos inteligentes, ni tenemos los ojos rasgados, ni hablamos el mismo idioma. En Bolivia también tenemos estereotipos, por si acaso. A ver, ¿qué imagen tenemos de los peruanos? ¿Mm? Son conocidos como rateros. Ah, es El peruano. corte, el librito. ¿Sí? ¿Mm? Se supone que eso es xenofobia, que se llama, eso es delito, pero para que vean. Mi amigo es peruano, vas a tener cuidado, ladrones son. ¿Qué pasa si mi novia es camba? ¿Qué estereotipo tenemos de las cambas? ¿Mm? ¿Qué estereotipo tenemos de las paseñas o de los paseños o de los cochalos? ¿Mm? O de los tarijeños, que mucho nos burlamos de ellos, ¿no? Por lo tanto, hay estereotipos, existen hasta el día de hoy, por si Sí, acaso. sí, doctor, porque en el Alto ha habido, como últimamente he estado viendo feminicidios y así, gente descuartizada y todo eso, ya la gente toma una visión mala, digamos, de ese lugar o de esa zona. ¿Mm? Yo cuando empecé a ir al Chapare a dar clases, algunas personas me decían, allá tienen plata, hay plata, todo el mundo tiene dinero. No, son personas normales, trabajan normal, se esfuerzan normal, igual que cualquier persona. Sufren, se esfuerzan para salir adelante. ¿Ve? El estereotipo que también tienen, ¿no? Son millonarios. ¿Dónde millonarios? Son cosas que la gente, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Habla por hablar. Mucho cuidado, chicos. Lo que se habla y se habla de más y se dice cosas que no se deben, puede ser considerado delito. ¿Están entendiendo, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Presten atención. ¿Qué les parece estas imágenes? Esta es una imagen de de los prontuarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y obviamente estas personas que están aquí prontuariadas, que ustedes ven ahí, son personas que tienen ya delitos en su haber, ¿sí? Por si acaso. Voy a tratar de ampliar un poquito la imagen. Aquí tenemos a Chilo Francia, especialista en robo y otros delitos. Aquí tenemos otro atracador. Aquí tenemos lo mismo, atracador y tiene múltiples delitos. Aquí tenemos a otro. Aquí tenemos monrero, ladrón de casas. Y aquí tenemos a robo. Cuando ustedes ven a estas personas, estamos hablando de su fisionomía. Por favor, presten atención. ¿Cómo los clasificamos? ¿Como personas normales o al ver esas cicatrices, esas marcas, nos ponemos en alerta? A ver, quiero escucharles, chicos. Rodrigo, Osvaldo, ¿dónde está Osvaldo? Ya no participa más. Aquí, doctor, yo creo que viendo las imágenes, tenemos cuidado, ¿no? De no De entablar, no hablar por demás, doctor. de no pasar delante de ellos, ¿no? Doctor, yo diría que cada cicatriz que uno tiene su propia historia, ¿no? Yo creo que es bueno analizar también y tratar de ver, ¿no? Ver los rasgos, conocer a la persona. Muy bien. ¿Y qué me dicen de estas personas? Estas no tienen cicatriz, pero también tienen prontuario. Y un prontuario muy grande, por si acaso. Doctor, yo pienso que son personas normales, igual, pero yo creo que le hace diferencia sus actitudes, digamos, de los delitos que cometen. El hecho que sea una persona con cicatrices o sea una persona blanca no quiere decir que ambos no son criminales o o cometen delitos. Muy bien. Muchas veces las apariencias engañan, como dice su compañero. Puede ser que tenga algún tipo de enfermedad, puede ser que haya tenido un accidente de tránsito, puede ser cualquier situación puede haber pasado con esa persona, con ese ser humano. Pero no por eso nos podemos basar o juzgar por esas cicatrices o esas marcas. Muy pertinente su análisis. Muchas personas prejuzgan antes de conocer su pasado. Sí, doctor. Las personas que estafan especialmente tienen una apariencia que o sea, una persona sencilla, así, o así bien, digamos. Las personas que estafan generalmente son una persona, digamos, a la que le puedes creer, digamos. Pero uno cuando le ve a una persona por cicatriz no sabe, digamos, su motivo, digamos, por qué tiene esa cicatriz o por qué así, por qué es así. Y hay veces pasa esas situaciones, esas cosas. Muy bien, ahora vamos a hacer análisis. ¿Les parece? Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Por qué cuando contratas a alguien que necesita trabajar, constantemente la fiscalizas y la controlas? Porque queremos que haga bien las cosas, doctor. Está trabajando normal. Pero ¿por qué a cada rato le estás observando, le estás viendo? ¿Será que tienes miedo que te roben?
Doctor, porque es una persona desconocido y está, o sea, Pero que le tiene miedo y si fuese desconocido y peligroso, ¿le contratarías? y otras No, personas contratan, doctor, porque necesitan ayudantes o también Por eso, a tal eso vez yo voy. tiene su currículum y todo y fue, digamos, que su currículum y todo estaba bien y lo contrataron, pero tampoco lo conocen hacia fondo a esa persona, tiene su familia o algo. Yo creo que Muy algo bien, es desconocido por otra parte, ¿no? claro que sí. Pregunta, ¿por qué cuando se va tus sobrinos, hijos de tu hermana o de tu hermano, a tu casa, siempre se pierde algo? ¿Que no son tus parientes? ¿Que no los conoces? ¿Por qué en herencia se reclaman diciendo que el hermano A o la hermana A robó, sustrajo, se apropió de las joyas de la abuelita, o el anillo de la mamá que murió, o el anillo del papá, ¿dónde está? Se da así siempre, desde pequeña eras así, ladrona. Doctor, muchas veces, buenas noches en primer lugar. Muchas veces he escuchado decir de que, por decir en la familia uno se vuelve, digamos, el ladrón o empieza a hacer cosas, incluso entra a la cárcel y todo eso, y los demás, o sea, siguen esa patología o eh, ese rubro. ¿Cómo se le puede llamar a eso, doctor? Eso es familia, Influencia, creo que les sí, influencia harto, ¿no? A familia, los demás. pero por eso te digo, lo que tú me estás diciendo está bien, no hay problema. El refrán que dice, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿cierto? Por eso es importante nosotros esos análisis que hacemos, porque quiero que entiendan estos parámetros que nos toman en cuenta. Una mujer de nuestro continente sudamericano, una mujer latina, como nos conocen en Estados Unidos. ¿Por qué el gringo cree que las latinas, las bolivianas, las paraguayas, las argentinas, incluso las mexicanas, ¿eh? son promiscuas? Ves a un gringo y ya te creen que tú eres promiscua. ¿Eh? Había una serie que se llamaba Aida. No sé si alguna vez vieron Aida. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cómo nos despreciaban a los latinos, a los sudacas? De ignorantes, de monos, de analfabetos. No nos bajaban. ¿O sí? Esos son estereotipos. ¿Se dan cuenta? Es importante que nosotros, como abogados, también formemos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque la formación de nuestros clientes va a ayudar a que los mismos no vulneren derechos y bienes jurídicos protegidos. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de la criminología positivista. La legislación penal debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual y existente. Su determinismo
es totalmente determinatista esta corriente. Sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y será responsablemente social mientras viva en esa sociedad. El hecho de que si hay responsabilidad moral no quiere decir que se pueda quedar excluido del derecho. El concepto de pena se sustituye por el concepto de sanción. La sanción va de acuerdo a la peligrosidad del criminal. Mientras más peligroso es, mayor será su sanción. Y mientras menos peligroso es, menor será su sanción. Ejemplo, su primer delito o reincidencia. Estas deben durar mientras dure la peligrosidad del delincuente. Por eso son de duración indeterminada. Ejemplo, su solicitud de restricción de acercamiento a víctimas o a lugares determinados. La ley penal no restablece el orden jurídico, sino que tienen por misión la de combatir la criminalidad considerada como fenómeno social. El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a título de defensa social. Más importante que las penas son los sustitutivos penales, medida de detención preventiva, supervisión vigilada, trabajo comunitario, entre otras cosas. Se acepta tipos criminales. La legislación penal debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos. El método que se aplica en esta criminología positivista es inductivo, experimental, prohibido, perjudicial o dañino. Ahora vamos a abordar cuáles son estas corrientes, porque ya hemos visto la frenología tomando en cuenta solo los rasgos faciales, pero ahora sí vamos a abordar cuáles son las características en forma general de estas escuelas o corrientes de criminología positivista. Y lo vamos a comenzar con el enfoque biológico. La dirección biológica es aquella que busca explicar la criminalidad con fundamento en la conformación o constitución orgánica y morfológica del sujeto. Estas características de enfoque criminológico biológico se toman. 1. Análisis del criminal tomando en cuenta características biológicas antropológicas. 2. Estudio individualizado del delincuente para encontrar las causas del delito. 3. Influencia, total o parcial, de las disfunciones biológicas antropológicas, o sea, de algún tipo de enfermedad o patología, en la que, como explicación del nacimiento del delito. 4. Bases patológicas del comportamiento criminal, estudio de las enfermedades y anormalidades. Y por último, la importancia de la herencia. Y comenzamos con el primero, biotipología criminal. ¿Qué es la biotipología? Entonces, ¿cuál es la composición del físico de la persona? Aquí tenemos dos médicos, Siggaum y Pende, que dan énfasis a esta biotipología criminal. ¿En qué consiste? Consiste en el estudio de un modelo biológico que se llama biotipo, que busca estudiarlo y generalizan conclusiones respecto a las personas que denotan características semejantes. Siggaum indica, tenemos personas que tienen características respiratorias, digestivas, musculares y cerebrales. Esas personas que se ponen nerviosas y los digestivos, los gorditos,
Los musculares, los fuertes, y los cerebrales, los cerebritos. Depende, de la misma forma, dice, sí, pueden clasificarlo, pero nosotros tenemos que clasificarlo más tomando en cuenta el conjunto músculo óseo facial. Y los clasifica en longíleos, asténicos, esténicos, brevíleos. Longilíneos, las personas altas. Asténicos, las personas bajas. Asténicos, las personas de tamaño normal. Y los brevilíneos, personas de tamaño normal a baja. Segunda clasificación. Ernst-Kretschmer. Tipología de la constitución del cuerpo humano. Kretschmer, psiquiatra y neurólogo alemán, fundador de la tipología de la constitución del cuerpo humano, en su obra Constitución del Cuerpo y Carácter, del año 1921, elaboró todo un sistema de caracterología, estudio de los caracteres de la persona, basando en las correlaciones del biotipo, conformación corporal, el temperamento y la tendencia de los individuos hacia determinadas enfermedades mentales. Es fundador de la biotipología de la constitución del cuerpo humano. Partiendo de la división de Krapin entre esquizofrenia y psicosis maníaco-depresiva, consideró que estos dos grupos psiquiátricos predominan ciertos tipos de constitución corporal. Los asténicos y lentosómicos, personas que constituyen frágiles y lineales. Los atléticos, de tipo vigoroso y muscular. Y los pícnicos, de baja estatura y figura redondeada. Por lo tanto, Kretschmer hace una clasificación biotípica y los pone: los atléticos, morfológicamente bien proporcionados, musculosos, su temperamento es viscoso, tranquilo, tenaz, asiduo, escrupuloso, explosivo. Tiende a la psicosis epiléptica, su criminalidad en general es ruda, violenta, pero admite el tratamiento resocializable. Los leptósomos, estructuralmente delgados, estrechos, de extremidades y cuello largo. Su temperamento es esquizofrénico, nervioso, rencoroso, dominante y selector. Tiende a la esquizofrenia, incoherencia mental. Su criminalidad es basado en la inteligencia y es difícil tratamiento en prisión, por lo que reincide. El pícnico, el bajito, hombre mediano, redondeado, de cuello y tronco casi unidos. Su temperamento es ciclotímico, abierto, divertido, servicial, escandaloso, vulgar. Tiende a la psicosis maníaco-depresiva. Tiene tendencias a los delitos relacionados con el fraude y con mucha facilidad acepta tratamiento penitenciario. Según Kretschmer, los esquizofrénicos tienden a ser asténicos y atléticos, y los maníaco-depresivos pícnicos. Su tipología de la constitución ha tenido una enorme importancia en investigaciones psicológicas contemporáneas. Y aquí tenemos una pequeña conclusión. Los atléticos son los de mayor inclinación criminal. ¿Por qué? Porque se creen todopoderosos, musculosos, que pueden doblegar o imponer su voluntad. Los leptosomos son los más complicados en la terapia de rehabilitación y reinserción porque son muy inteligentes y muy difícilmente se puede convencer a estas personas. Y los pícnicos, las personas bajitas, alegres, redondetas, que tienen menor grado de criminalidad y son los más readaptables. Pregunta: ¿cuántos de sus compañeros o amigos o conocidos son atléticos y tienen siempre esa tendencia de pelear? Leptosómicos, que son flacos, semifrágiles, pero son muy inteligentes. Y los pícnicos, las personas bajitas, alegres y que siempre están tratando de animar cualquier tipo de relación social. ¿Quiénes tienen esto? Pregunta.
Esquema multifactorial. Di Tulio. La predisposición a la criminalidad es la expresión de aquel complejo de condiciones orgánicas y psiquiátricas, hereditarias, congénitas o adquiridas, que hacen particularmente proclive al individuo a llegar a ser un criminal. ¿A qué se refiere complejo de condiciones orgánicas? Entonces, alguna patología, alguna enfermedad psíquica, algún trastorno mental. Hereditaria, algunos genes que ha sido transmitido, ¿sí?, por los padres, o adquirida, que durante el embarazo, por teratógenos, por alguna situación A o B, o por ingesta de sustancias prohibidas, alteraron el desarrollo de un niño. Ejemplo, la Zika, el mosquito Zika, que puede darle un retraso mental o le da microcefalia. Di Tulio, italiano, médico, clasifica a los delincuentes tomando en cuenta en ocasionales, los que cometen delitos por circunstancias excepcionales, como la necesidad, la pasión, ira. Criminales constitucionales o disposicionales son aquellas que por su constitución biopsico presentan una mayor predisposición al delito. Di Tulio lo clasifica en hipoevolutivos, que tienen como característica primaria la vida vegetativa, debido a causas hereditarias, predominio de la vida materna sobre la espiritual, escaso desarrollo de la lógica, la crítica, primacía de las fuerzas instintivas de contenido egocista agresivo, habitual predisposición a impulsos e instintos inherentes en las características en su predisposición antisocial, orientada a la prepotencia, perversidad y habitualidad. B. Los disposicionales psiconeuróticos se refiere a las personas que padecen anomalías psíquicas que vulneran el sistema nervioso. Se caracteriza por inquietud psicomotora, episodios frecuentes de agresividad. La criminalidad generalmente desarrolla en un ambiente perturbador afectivo. C. Los constitucionales psicópatos. Estos autores consideran que es la orientación más importante para explicar la criminalidad. Los mayores desviaciones son los vagabundos, los toxicomaníacos, los que cometen delitos contra el patrimonio, los fanáticos, los que constantemente buscan agresión y delitos contra las personas. También indica que puede haber un conjunto de estos factores que los conoce como mixto, individuos psiconeuróticos y psicópatas a la vez. Estos a la vez son los más peligrosos. Estos criminales enfermos de la mente son divididos en locos delincuenciales, delinquen ocasionalmente motivados por delirios, persecuciones, entre otros. Y los locos criminales son los que se hallan en demencia ocasional para cometer delitos graves. Conforme a Di Tulio, este realiza un esquema multifactorial en la que toma en cuenta tres factores: factores predisponentes, factores preparantes y factores desencadenantes. Factores predisponentes son los de naturaleza endógena, el individuo los lleva dentro de sí, pueden ser biológicos y o psicológicos. Factores preparantes son generalmente exógenos, vienen de afuera hacia adentro, ubican en el medio ambiente, son externos al sujeto, pero motivan para que el mismo
cometa algún tipo de acción ilegal. Y los factores desencadenantes se les conoce como la gota que derramó el vaso, es decir, lo que precipita los hechos, el punto final del drama que desemboca el hecho en sí. Preguntas hasta acá. Muy bien, vamos a seguir hablando de las escuelas. Segunda escuela biológica, los que hablan ya de el origen de los delitos, tomando en cuenta la formación del sujeto. ¿Ya? Esta información se basa en el libro de embriología clínica de Lachman e embriología clínica con orientación médica de Moore, por si acaso. ¿Ya? Y también de genética del doctor Morales. Entonces, antes de pasar, aquí vemos una cadena, ¿sí? Una cadena de ADN, ácido desoxinucleico, que tenemos los 4 elementos proteicos importantes dentro de esa combinación que podemos tener los seres humanos: guanina, timina, citosina y adenina. Entonces tenemos esta composición que se va a combinar con el ácido desoxinucleico y va a conformar la cadena del ADN, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Es importante indicar que el ser humano tiene en total 46 cromosomas, 23 pares. Los últimos 2 pares son los pares genéticos, masculino y femenino, X y Y. Estos cromosomas XY van a ser lo que van a determinar el sexo de la persona. El hombre, a pesar de que tiene los 23 pares de cromosomas, el último par de cromosomas está compuesto por XY. En la mujer, el último par de cromosomas es XX. Cuando se hace la mitosis para la gametogénesis, o sea, para la fecundación, la cadena proteica genética del hombre se parte en 2. Por un lado, un cromosoma lleva la mitad de información genética con el cromosoma X, y por el otro lado, otro espermatozoide lleva la mitad de información genética con el cromosoma Y. En la mujer pasa lo mismo. Se llama ovogénesis y también parte en la mitad su información genética. Pero en la mujer, como es XX, ya sea un óvulo o el otro, va a llevar la misma información genética, XX. Por lo tanto, en el momento de la fecundación y la fusión, la unión de el espermatozoide y el óvulo se van a fusionar, se van a unir, van a generar o hombre o mujer, tomando en cuenta, ¿sí?, el espermatozoide X o el espermatozoide Y. ¿Están entendiendo? Muy bien. Primera aclaración. Segunda aclaración. Las enfermedades que puede tener un recién nacido puede ser una enfermedad que el padre o la madre lo tenga antes de embarazarse. A eso se llama enfermedad genética. Cuando está embarazada la mujer y por un factor teratógeno
o sea, un factor externo, invade el vientre materno, puede ocasionar algún tipo de enfermedad al feto en formación. Esto se llama enfermedades embrionarias. Por lo tanto, hay dos tipos de enfermedades: antes de que se embarace o durante el embarazo. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. no se olviden, porque vamos a entrar a ese campo. Una cosa es la genética y otra cosa es el desarrollo embrionario. ¿Estamos? Muy bien. Aquí vemos el desarrollo embrionario. Teoría de la capa germinativa criminal. Sheldon pediatra embrionario, neonatólogo, realiza un estudio y trata de establecer las características de la personalidad del sujeto, tomando en cuenta las capas de desarrollo germinativo que tiene el mismo entre la tercera y quinta semana de gestación, cuando se comienza con la gastrulación, el desarrollo de la línea primitiva y obviamente el desarrollo de las tres capas germinativas. Este médico, Sheldon, clasifica tomando en cuenta las capas germinativas, que son tres, y vemos en la imagen, ahí está, es un violeta, amarillo y verde. Indica el endodermo, que es la hoja embrionaria interna que constituye el sistema digestivo del individuo. El ectodermo, que es la hoja que dará paso al sistema nervioso. Y el sistema nervioso, por si acaso, está en el cerebro, en la médula espinal y a lo largo de todo el tejido epitelial. Y el mesodermo, hoja localizada entre las dos, que dará origen al sistema óseo muscular. Por lo tanto, tenemos tres capas germinativas. Ahí la tenemos: endo, ecto y meso. Perdón. Por eso, Sheldon afirma e indica: una persona que tiene predominio del ectodermo siempre será una persona flaca, a pesar de que coma, a pesar de que ingiera una cantidad innumerable de alimento. Su constitución es flaca, a pesar de que ingiera mucho, siempre será flaca. En cambio, afirma que el endodermo, aquella persona que tiene predominancia en el sistema digestivo, aunque no coma, aunque no ingiera alimento en abundancia o tenga una dieta balanceada, siempre va a tener tendencia a engordar. Y esta tendencia a engordar existe por la capa germinativa del endodermo. Y por último, aquellas personas aptas para el deporte, sea su edad que sea, mayor, tercera edad, niño, son aptos para el deporte porque tienen una predominancia del ectodermo. Por lo tanto, tiene una predominancia músculo ósea.
y son buenos para eso. Entonces, con esta clasificación que hace Sheldon, va a determinar, ¿sí?, las características de capas germinativas en el desarrollo del individuo. El endodermo va a dar como resultado el endomorfo. El ectodermo va a dar como resultado el ectomorfo. Y el mesodermo va a dar como resultado el mesomorfo. Por lo tanto, como ya lo hemos explicado, lo volvamos a leer. El hombre posee 3 elementos. Cuando predomina uno de ellos, se clasifica en endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Endomorfo tiene preeminencia visceral y conducta regular por el aparato digestivo. Tiene miembros cortos, poca estructura corporal. Su temperamento es viscerotónico, cómodo socialmente, vegetativo, alegre. En la criminalidad ocupa el mayor número en combinaciones con el mesomorfo. El entomorfo, miembros anchos, aplastados, aparentemente débil, alto, con predominio en los órganos sensoriales y del sistema nervioso. La imagen del científico. Su temperamento es viscerotónico, fuerza mental, disimulo, poca sociabilidad. Su criminalidad es muy baja físicamente y alta intelectualmente. Estos son los que se dedican a los delitos informáticos y tecnológicos. Y de tipo mesomorfo, predominio del sistema muscular y óseo, corresponde a personas robustas, fuertes, en las que se impone el tórax sobre el abdomen. Su comportamiento es el somatotónico, vigoroso, aventurero. En la criminalidad ocupa el primer lugar. Ahora vamos a la genética criminal, es decir, antes de embarazarse, los problemas que tiene la mujer o el hombre. Aberraciones cromosómicas, síndrome de Turner. Para que puedan entender a esta enfermedad genética, vamos a hacer referencia a una película que habla precisamente de esta enfermedad. ¿Saben qué película es? Síndrome de Turner. ¿Saben qué película es? No. No, doctor. Muy bien. Van a ver La huérfana. La huérfana es una mujer con cuerpo de niña. Apunta a las Sí, yo lo mujeres. recordé. Muy bien. Apunta a las mujeres cuyo cariotipo, conjunto de cromosomas de una cédula, es de 46X0. ¿Qué significa 0? Que faltó una información, un cuerpo genético. O sea, no hay, faltó información genética. Generando esterilidad absoluta y definitiva, ausencia de menstruación, ausencia de ovulación, talla reducida, menos de 1,40 m de altura, anomalía en los codos y rodillas, malformaciones cardíacas y renales. Estas mujeres con síndrome de Turner son por lo general víctimas de violaciones y trata blanca por tener semejanza a las preadolescentes. Para los parafílicos, pedofílicos o paleofílicos es una imán correspondiente. Síndrome de triple X. Son las mujeres con más de 2 cromosomas X. Lo normal es 45XXX, pero se presenta XXX o XXX o más. Se hace difusión a la superhembra. Genera esta malformación genética, una debilidad mental y obviamente estas mujeres tienen una conducta agresiva y violenta. Síndrome del doble Y. Se refiere a los varones con un cromosoma X supernumerario.
Su cariotipo es 45XYY. Son altos, sufren de miopía, acné, calvicie, son débiles mentales, con coeficiente intelectual bajo, se les conducta conductas violentas y generalmente cometen delitos contra el patrimonio. Síndrome de Klinefelter. Se refiere a varones cuyo cariotipo es de 45XXY. Un cromosoma femenino adicional se caracteriza por la disminución de los dímeres de andrógenos, hormonas sexuales masculinas. La presencia de testículos pequeños y duros, azoosperma, ausencia de esperma en el semen, ginecomastia, aumento anormal del tamaño de las mamas del varón y aumento de los niveles de gonadotropina, hormonas hipofisiarias estimuladoras de las gónadas en la sangre. Morfológicamente son bajos, son delgados, miembros largos, pueden ser obesos, debilidad mental, con predisposición a cometer delitos contra la libertad y libertad sexual. Estudio de gemelos. Univitelinos y bivitelinos. Univitelinos sexuales. A estos se les conoce como gemelos. Concluyeron que los univitelinos son los más que tienden a delinquir si uno de los hermanos es delincuente. Tiene más posibilidad de que su gemelo sea también delincuente porque compartieron una misma información genética. Los bivitelinos o los mellizos son los que proceden de dos óvulos distintos fecundados al mismo tiempo. Por lo tanto, existen dos placentas. En cambio, los mellizos bivitelinos tienen características distintas y contradictorias. Familias criminales, lo que hace rato preguntó su compañera. Genealogía criminal. Es el estudio de las familias criminales y su incidencia en sus dependientes. Ejemplo, de tal palo, tal astilla. La proporción de delincuentes condenados por delitos es mayor en aquellos que ambos padres fueron delincuentes y menor en aquello que uno de los padres es delincuente. Kuttner indica que los hijos de criminales delinquen con mayor frecuencia que los hijastros de los mismos. Entonces concluye que la herencia es determinante en la determinación de una persona a delinquir, a lo que se llama taras hereditarias. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces, como hemos pasado clases, vamos a quedar aquí y mañana vamos a pasar a la misma hora a las 6 para poder también dejarles tiempo para que vayan a visitar a los muertos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿Alguna ninguna. pregunta? No, doctor. Muy bien. Yo les voy a mandar algunos videos para que puedan ustedes ver lo que estamos hablando. Esto, por si acaso, en México es muy común. Todavía se aplica, ¿ya? Entonces vamos a ver esa situación. Que tengan muy buenas noches. Mañana a las 6 vamos a pasar clase, 6 menos cuarto como hoy día. Vamos a empezar, vamos a mandar el enlace y vamos a comenzar puntual para seguir avanzando. Que tengan muy buenas noches a todos y nos vemos mañana a las 6. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.